Último jueves de mes, el abogado responde en Onda Cero con la ayuda de nuestros vecinos del Centro Financiero, el gabinete de Cobo Serrano, y hoy con la experta en todo lo que tiene que ver con los derechos del agua, doña Teresa Arrillo. ¿Qué tal, Teresa? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Marcos. Corresponde hablar de novedades en los contratos de cesión de derechos de agua subterráneas. Recordemos que desde la aprobación de los programas de actuación de las masas de agua declaradas en riesgo, ya se sabe que la Confederación Hidrográfica del Guadiana se queda con un 10% del volumen en la compraventa de derechos de aguas subterráneas. Ahora surgen nuevos condicionantes para que se aprueben este tipo de contratos, y es lo que queremos que hoy nos explique nuestra abogada del área de Derecho Administrativo del despacho de Cobo Serrano. Teresa, ¿qué pasa con los contratos de cesión de derechos de aguas subterráneas? Otra pregunta que te podemos hacer: ¿pueden hacerse o no pueden hacerse este tipo de contratos? Bueno, pues sí pueden hacerse, Marcos. Es una pregunta que nos siguen haciendo todos los regantes, pero la ley está desarrollada, los programas de actuación están aprobados, a los que se hizo vincular todo el tema de los contratos de cesión, con lo cual sí pueden hacerse. Pero sí que tenemos que decir que este tipo de contratos tienen multitud de condicionantes legales y de muchos requisitos que hay que cumplir. No es un tipo de contrato normal, porque estamos hablando de un recurso hidráulico que es el agua. Entonces ya hicimos otro programa de radio, recordarás, sobre el tema de cesión de derechos. Yo prefiero hablar en este programa, por ser una terminología jurídica más fácil para que los oyentes nos entiendan mejor, de comprador y vendedor, que no es la correcta, porque la correcta es cedente y cesionario, pero hablaremos de comprador y vendedor, que creo que es más fácil. Tienen que saber que para firmar un contrato de este tipo solamente es para aguas subterráneas. Aquí no entran las aguas superficiales, y exclusivamente en el ámbito del Alto Guadiana, en el ámbito definido en el Plan Especial del Alto Guadiana. Los particulares que quieren tanto comprar como vender tienen que tener derechos inscritos, es decir, tienen que tener pozos ya legalizados. Yo no puedo venderte a ti mis derechos de agua si tú no tienes inscrito un pozo en la Confederación. Para esto se establece una única excepción, que es para las explotaciones agropecuarias que no tienen pozo, que son las llamadas prioritarias, que tantos problemas está habiendo también. Y para todas estas explotaciones que no tienen un pozo inscrito, sí se les permite de manera excepcional comprar derechos, siempre y cuando cumplan también determinados requisitos. Se tiene que saber que cuando un usuario vende, lo hace en su totalidad y de manera irreversible. Es decir, si yo soy una vendedora y tengo una finca de 10 hectáreas, no puedo vender 3, tengo que vender las 10. Y cuando vendo, lo hago para siempre. Aquí también se establece una excepción para aquellos usuarios que están inscritos en la sección A, que son los concesionarios de aguas públicas, y a estos sí se les permite también, como condición excepcional, vender parte de sus derechos. En este caso, estos usuarios que venden parte de sus derechos no tienen que clausurar su pozo, y el comprador que los adquiere se le otorga una concesión. Es muy importante también que la gente que compra sepa que no puede utilizar esos derechos. A pesar de que compre y firme un contrato, no los puede utilizar, porque estos derechos están intervenidos por la Administración, y hasta que la Administración no autorice la operación de cesión, pues no los pueden utilizar. Y también es muy importante recordar que cuando el agua se vaya a destinar a regadío, no se puede incrementar la superficie que nos estuviera vendiendo el vendedor. Es decir, si yo te vendo a ti 10 hectáreas de derechos que te llevas a tu explotación, tú vas a poder ampliar 10 hectáreas, nunca 20, aunque tengas más que se te queden de secano. Es decir, no se puede aumentar la superficie de regadío. Y todo esto que nos resume, abogada, ya estaba entonces regulado. ¿Novedades que ha habido ahora sobre estos contratos de compra-venta de derechos de aguas subterráneas? Vamos al grano. Pues las hay, y como siempre, pues no son favorables para los regantes. Las novedades las ha impuesto la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que ha publicado en su página web a finales de noviembre los modelos normalizados para poder hacer este tipo de operación de cesión de derechos. Cuando nosotros hemos revisado estos modelos normalizados, que son obligatorios para todo aquel que quiera hacer derechos, los tienen que cumplimentar y presentar, observamos 4 cuestiones fundamentales. La primera es que la Confederación parece haberse olvidado de esos usuarios que comentaba, que están inscritos en la sección A y que no quieren vender todo, sino que quieren vender solamente una parte de los derechos.
y parece ser que se ha olvidado o no los ha querido incluir en ese modelo porque, según información que nos facilitan de manera verbal, estos usuarios, para que puedan vender parte, es una circunstancia absolutamente excepcional y esa excepcionalidad no la tienen desarrollada todavía en la Administración. Esto nos lleva a la cuestión 2, que notamos que es una absoluta contradicción, porque, como también decíamos antes, para las explotaciones agropecuarias también pueden comprar derechos de manera excepcional y, sin embargo, para estas sí están desarrollados los modelos normalizados y están publicados en la web. De manera que estamos en la misma masa de agua, lo que es excepcional para unos es igualmente excepcional para otros y no entendemos por qué esa exclusión de los usuarios de la sección A, que no quieren vender todo, sino solamente una parte. Me dice, por tanto, Teresa, que los regantes que están en esta situación no pueden entonces vender sus derechos. A ver, uno de otros condicionantes que pone en esa publicación de modelos normalizados es que ha metido una frase literal en esos modelos que leo textualmente. Dice la Confederación que tanto los derechos que se pretenden transmitir como las fincas donde se sitúa el aprovechamiento se deben encontrar libres de cargas, gravámenes y arrendatarios. Si nosotros leemos literalmente esta frase, dificulta muy mucho a los usuarios que quieren vender derechos esta posibilidad, porque quien más y quien menos tiene anotado en el registro de la propiedad sobre su finca pues algún gravamen o algún arrendamiento. Pero desde el despacho lo que decimos, y así hemos hecho consultas vinculantes a la Confederación para que se pronuncie, es que no toda carga, gravamen o arrendamiento supone una prohibición de disponer o una limitación jurídica de transmisión. Pongo ejemplos para entendernos. Un vendedor que quiera vender sus derechos, que tenga su finca hipotecada, pues lógicamente no los va a poder vender, porque la hipoteca no solamente grava la tierra como tal, sino también grava los derechos de agua que hay en esa tierra. Sin embargo, un propietario que quiere vender sus derechos, que lo que tiene inscrito en el registro es una carga de un derecho de superficie, por ejemplo, se nos están dando muchísimos casos de clientes que vienen al despacho que quieren vender, que tienen arrendada parte de su finca a una fotovoltaica, a una empresa fotovoltaica que no precisa derechos de agua. Y en ese arrendamiento han excluido expresamente esos derechos de agua. Pues aquí no se entiende que no se puedan transmitir esos derechos de agua, que no tienen ninguna carga, porque han sido excluidos de ese derecho de superficie. De igual manera que un propietario que quiera vender, que tiene anotada sobre su finca una afección fiscal, que es una mera carga de un impuesto que no está pagado. Eso no impide la transmisión de los derechos. Por eso, desde el despacho, nosotros defendemos la viabilidad de las operaciones de cesión de derechos que cumplan los requisitos legales. Y los requisitos legales son los que decíamos al principio. Y luego la Confederación, en lugar de esa frase literal que dificulta tantísimo la transmisión, lo que tiene que hacer es verificar de manera individual, operación por operación, para ver si la carga, gravamen o arrendamiento impide o no impide la transmisión. ¿Y en Cobo Serrano estáis tramitando contratos de este tipo ahora mismo? Sí, estamos tramitando contratos de este tipo previo estudio de los requisitos legales, tanto para el vendedor como para el comprador. Cuando un cliente viene al despacho que quiere vender, lo primero que hacemos es posicionar hidrogeológicamente su finca para saber si está en el ámbito del Alto Guadiana y analizamos como el estado real de su finca en el registro de la propiedad y sus títulos de agua para ver si puede vender. De la misma manera, hacemos con el comprador. Se posiciona hidrogeológicamente su finca, se analiza cómo está en el registro de la propiedad y se analizan los títulos de agua para ver si puede comprar. Porque insisto que no todo el mundo puede vender derechos ni todo el mundo puede comprar derechos. Una vez que hemos visto que se cumplen los requisitos legales, entonces el despacho redacta un contrato desde el inicio, tanto para comprador como para vendedor. Ellos lo firman pactando previamente el precio por hectárea y se presentan ante la Confederación y les prestamos el asesoramiento integral desde el inicio hasta obtener la resolución en Confederación. Si es estimatoria, ahí acaba el procedimiento, y si fuera desestimatoria, hasta conseguirla en vía judicial. No podemos olvidar que estamos hablando de agua con todo lo que ello implica, y muchos de nuestros oyentes se preguntarán, ¿pero hay realmente oferta y demanda en este tipo de derechos? Sí, sí que la hay. Lo que hay sobre todo es mucha desinformación, muchísima. Y hay más compradores que vendedores. Lógico. En Cobo Serrano lo que hemos hecho es coordinar una bolsa de derechos donde, previa petición de los clientes, nosotros registramos a los vendedores y a los compradores de todas las masas de agua del Alto Guadiana.
Una vez que tenemos esos datos incluidos en la bolsa de derechos, lo que hacemos es interrelacionarlos de tal manera que pues ponemos en conexión a los vendedores de una masa con los compradores interesados en esa misma masa. Si cumplen los requisitos legales, los ponemos en contacto para realizar la operación. Me atrevo a decir que Teresa sigue siendo una de las abogadas más documentadas, sobre todo lo que tiene que ver con los derechos del agua aquí en nuestra comunidad. Lleva prácticamente toda la vida dedicada a ello y hemos comenzado el año en El Abogado Responde hablando de esas novedades. No sé si habrá alguna otra cuestión más de interés que podamos destacar y que sea relevante para los regantes cara a este año 2019, donde ha habido no pocos cambios, como estamos comprobando. Bueno, pues lo más reciente es que se ha publicado ya el régimen de explotación para este año 2019, pero viene a prorrogar lo que había anteriormente, el régimen de explotación de 2018, con lo cual los regantes continúan con una dotación de 1.500 metros cúbicos por hectárea para leñosos y 2.000 metros cúbicos por hectárea para herbáceos, a excepción de las masas Consuegra, Villacaña, Silillo, Quintanar, que tienen 2.200 metros cúbicos para herbáceos. Y también recordarles a todos aquellos interesados en concentrar recursos hídricos en uno de los pozos de todos los que tengan, en la acumulación de recursos hídricos, que tienen de plazo para solicitar la acumulación hasta el 15 de febrero. Después de esa fecha ya no se le tramitaría esa acumulación. Pues toda esta es la información actualizada que podemos aportar a través de la sintonía de Onda Cero, La Mancha en la Onda. Gracias a Teresa Rillo Sáez por estar con nosotros y por supuesto a la colaboración de Cobo Serrano Abogados. Buenas tardes y hasta próximos programas. Buenas tardes, Marcos. Gracias.